Saludes, en este caso vamos a hablar sobre la teoría de restricciones en la asignatura de investigación de operaciones 2. Soy Adolfo Figueroa de la Universidad Nacional Autónoma de Honduras del campus de Cortés. La teoría de las restricciones, por sus siglas TOC en inglés, es un enfoque de gestión que se centra en identificar y mejorar el elemento más limitante dentro de un sistema conocido como restricción. Busca optimizar el rendimiento de toda la organización al resolver problemas relacionados con la capacidad y el flujo de trabajo. A medida vayamos avanzando, vamos a ir viendo los diferentes componentes de la teoría de la restricción. Mediante la identificación, explotación y elevación de las restricciones, se pueden aumentar la productividad y la eficiencia, generando un impacto positivo en los resultados. ¿Qué es la teoría de las restricciones? En el ámbito de la gestión de proyectos, la teoría de las restricciones, que en inglés se dice Theory of Constraints, es una metodología de resolución de problemas que te ayuda a identificar los obstáculos más importantes o el factor limitante que se interpone en el camino de los objetivos y metas. Generalmente a esta restricción se le conoce como cuello de botella. ¿Qué sucede en un cuello de botella? Necesitamos nosotros identificar por qué esa operación está trazando el proceso de producción en nuestra empresa o está atrasando el proyecto que estamos desarrollando. Van a ser esos eslabones en los cuales se ha tomado una decisión incorrecta y hace que ese proceso se desarrolle de manera más lenta que los demás. ¿Cuáles son los conceptos claves en la teoría de la restricción? Número 1, restricción es cualquier factor que limite el desempeño de un sistema. Este puede suceder en la cadena de suministros, en algún proceso en alguna etapa del proceso que estamos desarrollando. Número 2, ritmo del sistema, se refiere a la capacidad del eslabón más débil, es decir, la restricción, enfocados en la restricción, y el flujo, la forma en que los recursos son utilizados a lo largo del proceso. Entonces, en la primera imagen podemos ver que este de aquí tiene 3 productos acumulados, entonces no logra pasar hacia el último eslabón. Debemos estudiar qué está pasando en esa parte. Igual en esta de aquí, estamos viendo nosotros que hay un flujo en el proceso, sin embargo, hay un punto que es donde está la restricción que se conoce como el cuello de botella. ¿Qué está pasando en este proceso que hace que se desarrolle de manera más lenta que los demás? De eso se encarga la teoría de la restricción. ¿Cuáles son las etapas de la teoría de restricciones? Número 1, identificar la restricción. Número 2, explotar la restricción. Número 3, subordinar todas las demás a la restricción, elevar la restricción y luego volvemos al inicio. ¿Qué sucede? Tenemos un proceso donde vamos a hacer un cimiento. Entonces, identificamos dónde se nos va a presentar a nosotros la restricción, es decir, el cuello de botella. Una vez que hemos identificado nosotros en nuestro diagrama la restricción, necesitamos explotar la restricción, es decir, llevarla a su máximo ritmo de funcionamiento. Una vez que estamos ahí, acomodamos todo el proceso a esa restricción. Una vez que hemos elevado la restricción, volvemos a analizar el proceso para ver si identificamos alguna otra restricción. La teoría de las restricciones se auxilia de algunas herramientas, como ser el diagrama de flujo, que nos va a permitir una visualización del proceso, el inicio, el proceso, una toma de decisiones. Seguimos con el proceso hasta concluir con nuestro, en este caso, producto elaborado o lo que estamos trabajando.
El análisis de capacidad es elevar la restricción. ¿Qué tanto está trabajando luego que nosotros hemos identificado la restricción y estamos tratando de elevarla? ¿Está trabajando a 6 sigma? ¿Ha habido una mejora en el ritmo de producción? Y la última, medir el desempeño. Significa enfocarse en las métricas que verdaderamente importan. En este caso, una vez que nosotros hemos identificado la restricción, debemos comparar gráficamente la producción que teníamos antes con la que tenemos después de haberle dado seguimiento a la restricción y de haber elevado su ritmo de operación. ¿Cuáles son algunas aplicaciones de la teoría de restricciones? La primera en la manufactura, para el estudio de las líneas de producción, optimización de las líneas de producción, ver que no se nos genere el cuello de botella en la línea de producción y si en un dado caso se da, tratar de solucionarlo a la brevedad posible. La gestión de proyectos a través del método de cadena crítica. Necesitamos nosotros llevar un control de nuestros proyectos, qué debemos hacer, qué estamos haciendo, qué hicimos, para tener un control qué nos hace falta por terminar en nuestro proyecto, qué nos está atrasando. La tercera, en el manejo de la cadena de suministros. En este análisis nosotros debemos tomar en cuenta los proveedores o fabricantes de nuestra materia prima o de nuestras piezas para ensamble, el transporte, el centro de distribución, el transporte hasta nuestro consumidor. Haciendo un análisis de teoría de restricciones, vamos a poder identificar cuál es el proceso que se está desarrollando más lento que los demás para poderle dar solución. ¿Cuáles son las conclusiones? Identificar y gestionar la restricción del sistema es crucial para mejorar el rendimiento. En este caso nosotros estamos hablando de el aumento de la productividad. La reducción de tiempos de ciclo. La teoría de las restricciones promueve un ciclo de mejora continua. Encontramos una restricción, la mejoramos. Encontramos otra restricción, la mejoramos. Y se continúa en una mejora que se va dando continuamente. Donde una vez que se eleva una restricción surgen nuevas limitaciones. Este proceso de identificación y resolución constante permite adaptarse a los cambios del entorno y mantener el crecimiento. La teoría de restricciones destaca la importancia de ver la organización como un todo. Todas las operaciones, las decisiones que se tomen van a afectar de alguna manera una parte del sistema y pueden tener repercusiones en otras áreas, por lo que es fundamental considerar el impacto global al implementar mejoras dentro de nuestra empresa. Muchas gracias.